Hola amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy van a ser ustedes los que decidan si traemos canela fina o no, porque vamos a hacer una pequeña presentación virtual de lo que es nuestra novena obra publicada, el libro de los 12 sabios, que aquí hoy se lo muestro, por la editorial Círculo Rojo. Vamos a hablar un poco sobre él con vuestro permiso. Que lo tienen ustedes disponible si estáis interesados, tanto en formato digital como en tapa blanda en Amazon, o si bien en cualquiera de sus librerías de confianza, lo pueden ustedes solicitar y en pocos días se lo traen, si son más del pequeño comercio que de Amazon. Bueno, con la escritura de esta obra, pues me ha ocurrido algo similar a lo que me está pasando en este mismo momento en el que estamos hablando. Y es que abandoné una obra que ya la tenía casi terminada, porque, y no se rían ustedes, podríamos decir que me llegó la inspiración, ¿verdad? Leí alguna obra que me inspiró, leí algún título y me hizo detener un proyecto, que no significa que lo abandone definitivamente, sino que lo guardo en un cajón, nunca se sabe, y me puse a escribir esta obra. Es una obra que no la he querido hacer muy densa, ¿verdad? Pero tampoco demasiado liviana. He tratado de ir al zumo de naranja, si me permite usted la expresión de lo que quería transmitir. Y el título, bueno, el título está inspirado en la famosa obra de Alfonso X el Sabio, que se titula también El libro de los 12 sabios, aunque no tiene nada que ver con la novela, o con la obra, mejor dicho, original, que es un título moral en el que el rey explica a la nobleza de aquella época cómo se tiene que comportar. Este es un libro que nos ayuda a reflexionar sobre la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién nos puede ayudar a tener más sabiduría? ¿Para qué sirve? Y el precio de la sabiduría, porque la sabiduría no es gratis. Si fuera gratis, pues todo el mundo la tendría, ¿verdad? Un servidor de todos ustedes no se considera sabio, pero sí me considero un buscador de la sabiduría. Porque ya casi a mi medio siglo de vida, te das cuenta de que la sabiduría, si tú sabes los cómo, eres capaz, como decía Nietzsche, de encontrar cualquier porqué a las cosas y además conseguir ciertos objetivos, ¿verdad?, en la vida. Y a la vez te das cuenta que mientras más sabes o tratas de saber, paradójicamente, menos cosas deseas, tanto materiales como espirituales, ¿verdad? Menos fama, menos dinero, incluso menos amor. Y al fin, por si lo anteriormente dicho fuera poco, resulta que la sabiduría hay que tener mucho cuidado en meterse a buscarla porque resulta ser una búsqueda sin fin. Ya decía Descartes que daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, ¿verdad? Al final solo podemos rascar la superficie de algunas disciplinas y lo que ignoramos pues siempre superará enormemente cualquier cosa que sepamos. Y a la postre, de aquí la naturaleza de estos 12 sabios, la verdadera sabiduría no consiste quizás en saber, sino verdaderamente en saber dónde buscar y saber a quién preguntar. De ahí la naturaleza de estos 12 sabios, que cada uno de ellos pues encarnan una forma de ver la vida y nos dan o nos tratan de dar una lección, ¿verdad? No he querido hacer una obra tipo tratado, ¿verdad?, como fue nuestra obra Behemoth, del origen, avance y contrapoder del nuevo orden mundial, sino que le he querido dar una forma de novela, ¿verdad?, para hacerla pues más amena, más accesible,
donde hay una historia pues que hace de cauce o de trama principal y donde estos 12 sabios pues tienen su parte de protagonismo en la novela y van desapareciendo, ¿verdad? No son sabios al uso, aunque a veces hacemos algún amago, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer sabio, amago con que sea quizás algún sabio de la antigüedad, algún filósofo romano famoso, pero es solo un amago, ¿verdad? Es un toma y daca que la literatura me permite para jugar con el lector, ¿verdad? Es un traspantojo de sabio que al final no resulta tal, sino que se trata de otro, a mi juicio, mucho mayor. Y este viaje, en este caso de Sofía y de su hermana Hilda, personaje inspirado el primero, pues en una novela que marcó mi adolescencia, cuál fue El mundo de Sofía, que también es un viaje de búsqueda hacia la sabiduría, pues inspiró el nombre del personaje principal y de alguno de los secundarios. Dejo entrever que la novela del mundo de Sofía ya tiene algunos años y que son las descendientes de la Sofía original, las que son las personajes principales, son los personajes principales de esta nueva trama, ¿verdad? Así que esta novela está inspirada en parte en el mundo de Sofía y también podemos hallar inspiración en ella, pues en otras obras como puede ser Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, entre otras, y el libro de los 12 sabios de Alfonso X el Sabio. De los que tomo el título, aunque el contenido, como ya he explicado antes, no tiene nada que ver. He tratado de darle también pues matices intergeneracionales de los dos personajes principales, que son Sofía y Hilda, que son adolescentes, de su madre Sofía, pues que ya está casi al borde de los 50 años, ¿verdad? Este choque generacional también lo he querido reflejar en la novela y las diferentes formas de ver el mundo. Los adolescentes que creen que lo saben todo, todos hemos pasado por esa fase, ¿verdad? Y los que ya pues bordean la cincuentena, que se dan cuenta de que como muchos solo saben que no saben nada, como diría Sócrates. Y bueno, la novela empieza pues con la preparación de una fiesta de cumpleaños, una fiesta especial, los 15 años de la personaje principal. Al final, todos los cumpleaños son especiales, pero sobre todo para la cultura hispanoamericana, estos 15 años pues tienen una significación especial, ¿verdad? Que es cuando ya pasa de ser prácticamente de niña a mujer, y eso he querido reflejarlo en la novela. Y cada sabio pues encarna, como digo, alguna enseñanza. No podía faltar pues el amor, la lealtad, los deseos, la naturaleza, la sonrisa. Son temas asiales que se tratan en la novela, encarnados por estos 12 sabios. Y el último de ellos, ¿verdad?, pues replantea la que, según Albert Camus, es la única pregunta que filosóficamente merece la pena hacerse. La novela, aunque esta pregunta no es nueva, la novela la reformula y, como no podía ser de otra manera, invita al lector a contestarla, y la contestamos a través de su trama. Como digo, según Camus, esta es la única pregunta que filosóficamente merece la pena hacerse. Y que quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pues filosóficamente no tienen importancia alguna al frente de esta última y gran pregunta, que muchos ni tan siquiera
se atreven a hacerse. Nosotros sí nos atrevemos no solo a hacerla, sino que invitamos fuera de tabús al lector a hacérsela también y la contestamos y pretendemos humildemente que el lector esté de acuerdo con nuestra respuesta y que responda de la misma manera. La verdad es que cuando escribo una novela la termino en gran medida con pesar, ¿verdad? No quiero dejarla, es como una droga, ¿verdad? Siempre puedo continuar una página más, siempre puedo un capítulo más, siempre se quedan, tengo la sensación de que se quedan cabos sueltos, pero a algún lado tengo que cortar, y es por ello que soy algo que ha sido muy criticado en mi obra, pero es mi forma de escribir, ¿verdad? Y cuáles son pues los finales abiertos. La verdad es que me encantan los finales abiertos porque dejan la puerta abierta pues una continuación de la trama, ¿verdad? La verdad es que no, pocas son mis obras que terminan con finales cerrados, salvo los fines de algunas trilogías que pretendo escribir, que tienen que cerrarse, pero he disfrutado tanto escribiendo esta obra y espero que ustedes disfruten tanto como yo. He aprendido tanto, una de las razones por las que escribo no es por el mero hecho de escribir, sino también porque aprendo un huevo, si me permite usted la expresión, investigando, leyendo, releyendo, y eso es lo que trato de plasmar en la obra. He disfrutado tanto, espero que los demás disfruten tanto al leerla, y he aprendido tanto que en particular me daba pena cerrar la trama y he dejado, no me he podido resistir un final abierto. Es cierto que la novela termina con un corte abrupto que creo que os sorprenderá y con giros. Creo que una novela siempre debe tener giros intensos pero creíbles. Con ese ánimo los he escrito. Pero en suma, pues he dejado una puerta abierta, una rendija, si quieren ustedes, a una posible continuación, ¿verdad? Que eso, eso no lo voy a decidir yo, lo van a decidir los lectores si les gusta la obra y demandan unas partes posteriores, ¿verdad? Toda la trama gira también alrededor de un objeto en particular que resulta imprescindible para entrar en contacto con estos 12 sabios y que se deja entrever en el mundo de Sofía y que en Alicia, en el País de las Maravillas, sobre todo en Alicia a través del espejo, pues nos pone en contacto con este objeto que hace de nexo de unión entre los diferentes sabios y los personajes principales, y es la fuente, digamos, de la sabiduría, en este caso de un personaje secundario, que es Sofía Senior, llamémoslo así, y que Sofía Junior, a instancia de su hermana Hilda, desea también disfrutar. Con respecto a los personajes, bueno, los personajes no son muchos, pero como creo que deben hacerse los personajes, están alejados de clichés y son personajes grises. Tienen altibajos, claroscuros, de pronto se comportan moralmente de forma aceptable y otras veces pues cometen errores, trastadas e incluso maldades, ¿verdad? Que reflejan su humanidad, ¿verdad? Los personajes de hoy en día, los que creo que más conectan con el público y nos podemos llegar a identificar, son los personajes grises, porque al final son los que más se parecen a nosotros. Como no podía ser de otra manera, encontramos también un personaje que hace las veces de contrapunto cómico, ¿verdad? Pero sin excesos, que es Oscar,
Oscar es el hermano de Jostein. Siempre que hablamos de una novela cuyos personajes principales son adolescentes, el amor adolescente, el añorado y bendito amor adolescente, que algunos recordamos con añoranza, tiene que estar presente casi forzosamente. Jostein lo representa y su hermano Oscar hace las veces de contrapunto cómico. Es una novela filosófica que podemos catalogarla también como dramática, no es una comedia. Aunque tiene un personaje que hace las veces de contrapunto cómico muy mesurado, la novela al final es un drama, porque entiendo que la búsqueda de la sabiduría en sí, aparte de que es una búsqueda sin fin, es dramática, y que a lo largo de la trama, en principio deja entrever, pero al final define categóricamente cuál es el precio de la sabiduría, que creo que a muchos os va a sorprender. Y es una... Y no es una ocurrencia, es una... Al final un precio que juzgo pues después no solo de mis vivencias personales, sino de muchas lecturas acerca de cuál es el verdadero precio de la sabiduría, también en conexión con otras obras anteriores mías, ¿verdad? Y en la que cito algún personaje en el libro, ¿verdad? Como Anatole France, que decía que tan solo podemos ser felices al precio de cierta ignorancia, ¿verdad? Y por ahí van los tiros, no quiero revelar más, pero el precio de la sabiduría es elevado y que a veces te haga replantearte, pues quizás hasta aquí, ¿verdad? No seguir buscando, pero es adictiva porque mientras más sabes o crees que sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda por conocer. También uno de nuestros sabios, como no podía ser de otra manera, a los que le tengo especial simpatía, uno de los últimos sabios, pues nos habla de las formas en las que podemos conseguir la sabiduría, ¿verdad? Que son varias. No es solo como podemos creer en principio a través de la lectura, sino que la sabiduría se puede tratar de obtener por otros medios. Como digo, es una novela que no he tratado de hacerla muy densa, tiene en torno a las 150 páginas, que he tratado de concentrar aquí el zumo de naranja de lo que quería transmitir. Tampoco he querido aburrir al lector con grandes circunloquios ni descripciones demasiado detalladas, como hemos hablado en otros vídeos. Aunque hay lectores que más o menos se adaptan a todo, porque bueno, ya tienen una edad y se han leído la Odisea, la Ilíada, el Quijote, etcétera. Bueno, pues las nuevas generaciones, los nuevos tipos de lectores, no son los que había en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ni en el siglo XX, ¿verdad? Y aunque es una lectura que quizás a los lectores más veteranos le pueda parecer demasiado ligera, creo que puede encajar muy bien con las nuevas generaciones al final. Y esta es una opinión personal. Los que ya tenemos 40, 50, incluso 30 años, pues o bien somos ya casos perdidos, o bien hemos sabido elegir nuestro camino y poco a poco vamos progresando en la vida. Son los jóvenes los que todavía tienen esperanza de enmienda a nuestro juicio. Esta novela está sobre todo dirigida a ellos, pero no hace ascos a lectores mayores, pues nos puedes ayudar sobre todo a replantearnos el precio de la sabiduría, si verdaderamente merece la pena, y sobre todo, a medida que vamos avanzando en edad, si debemos, sí que debemos, sino cómo enfocar o cómo replantear esta última pregunta, que verdaderamente la única pregunta que filosóficamente tiene sentido, que nos debemos hacer, y cómo contestarla.
los lectores más veteranos sí que pueden sacar esas conclusiones de esta novela, y solo con que esta novela le haga un poco pensar a todo el que vea, que le hagan replantearse esta última pregunta, que como digo no es un invento mío, pero que si no la conocían, pues que la conozcan, y se la replanteen, y que por supuesto la contesten como creo yo que es la forma acertada de contestarla a nuestro juicio, que eso, la respuesta que le demos a esa pregunta va a depender del nivel de sabiduría, entiendo, y de otra serie de virtudes y valores que tengamos. No quiero hacer vídeo muy largo. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están. La obra pues la tienen ustedes solo pues por 15 euros, y en Amazon Kindle pues tengo exclusividad con ellos en lo que es formato digital. La pueden encontrar por solo 2,99. Y si están ustedes suscritos a Kindle Unlimited, la lectura de la novela es completamente gratuita. Si finalmente pues deciden ustedes no optar por esta obra, muchas gracias por escucharme no obstante, y si le dan a like, comentan y comparten, pues ya sí me ayudarían un montón, pues para tratar de difundir lo que es mi punto de vista sobre el valor de la sabiduría en estos tiempos, el precio en obtenerla y sobre todo la contestación que debemos dar a esta última pregunta. Muchas gracias.